Problema resuelto 9. Este problema es el 11.115 del libro de dinámica de Berry Johnson en su 9ª edición. Un rociador de jardín que descarga agua con una velocidad inicial de 8 metros por segundo se usa para regar un jardín de vegetales. Determine la distancia D. Estamos hablando del alcance horizontal. Determine la distancia D al punto B más lejano. Quiere decir el máximo alcance horizontal. El punto B más lejano que será rociado y el ángulo alfa correspondiente cuando, caso A, los vegetales apenas comienzan a crecer. Caso B, la altura H de la planta de maíz es de 1.8 metros. Es decir, H en este caso es la altura de la planta de maíz. Entonces, en el caso A, los vegetales apenas comienzan a crecer. Se toma H igual a 0. H en este caso no es altura máxima, sino es, según el problema, es la altura de la planta de maíz. Entonces, el agua puede seguir cualquier trayectoria que sea físicamente posible. Debido a que no hay ningún obstáculo, entonces el ángulo alfa puede ser cualquiera. Y lo que hay que hacer es hallar el máximo alcance horizontal. En el caso A, en el cual no hay ningún obstáculo, las plantas apenas están empezando a crecer. Tenemos la fórmula del alcance horizontal, que la hemos deducido en el video anterior, para condiciones como las que se presentan en este problema. Es decir, una partícula que parte del suelo, realiza una trayectoria parabólica y luego regresa al suelo. Obtuvimos que el alcance horizontal es la rapidez inicial al cuadrado por el seno de el doble del ángulo de inclinación inicial. Todo eso entre G. En este caso, vamos a reemplazar para lo que se da en el enunciado. En este caso, el alcance horizontal es D. La velocidad inicial, o mejor dicho, la rapidez inicial es 8. 8 al cuadrado por seno de 2 alfa entre G. Entonces, para que el valor de D, el valor del alcance horizontal D sea máximo, el valor del seno también tiene que ser máximo. Entonces, como alfa puede tomar cualquier valor, hacemos que el seno sea igual a 1. El seno de 2 alfa sea igual a 1. Sabemos que el máximo valor posible del seno es 1. Entonces, haciendo que seno de 2 alfa sea igual a 1, para hallar el máximo alcance horizontal tenemos que el máximo alcance horizontal es igual a 8 al cuadrado por el seno sería 1. Aquí, el seno de 2 alfa sería 1 entre G. 8 al cuadrado por 1, 64, G, 9.81. Entonces obtenemos que el máximo alcance horizontal es 6.52 metros. Y el ángulo correspondiente se halla resolviendo la ecuación seno de 2 alfa es igual a 1, donde alfa es igual a 45 grados. Se concluye que cuando los vegetales apenas comienzan a crecer, el máximo alcance horizontal de máximo es igual a 6.52 metros para un ángulo de 45 grados. Esa es la primera respuesta. En la parte B, la planta de maíz ha crecido hasta una altura de 1.8 metros. Entonces aquí el valor de alfa ya no puede ser cualquiera, sino que tiene que sobrepasar el obstáculo. Pero para que el alcance horizontal sea máximo, tiene que sobrepasarlo justo por encima
del punto más alto de la planta. Es decir, la trayectoria de la partícula debe pasar justo por encima del punto más alto de la planta. La diferencia debe ser ínfima, debe ser despreciable. Entonces, tomamos que la parábola pasa por este punto. Si colocamos el origen de coordenadas en la posición inicial, ese punto sería de coordenadas x igual 1.5, y igual 1.8, la altura de la planta de maíz. Entonces, vamos a repetir, para que el alcance horizontal sea máximo, la partícula debe pasar el obstáculo justo por encima del nivel más alto de la planta. Si lo pasara holgadamente, entonces va a ocurrir que el alcance va a ser menor. Para determinar el máximo alcance, se establece que el agua pase justo por encima de la planta. Con el origen de coordenadas en la posición inicial, la trayectoria de la partícula de agua debe pasar por las coordenadas x igual 1.5 y igual 1.8. La ecuación que describe la trayectoria parabólica es la siguiente. También fue deducida en el video anterior para las mismas condiciones del problema, es decir, con el origen de coordenadas en la posición inicial, con el eje X positivo hacia la derecha, con el eje Y positivo hacia arriba. Entonces, si el eje Y positivo es hacia arriba, la aceleración es igual a menos g. Y con esas condiciones se dedujo esta fórmula. Reemplazando, para las condiciones actuales del problema sería y igual 1.8, x igual 1.5, tangente de alfa queda g 9.81, 2, rapidez inicial 8 al cuadrado, coseno cuadrado de alfa queda igual, x se reemplaza por 1.5 y al cuadrado. Y luego hay que ir desarrollando. Aquí al hacer la operación de 9.81 por 1.5 al cuadrado entre el denominador que sería 8 al cuadrado por 2, se obtiene esta fracción. Y acá tenemos 1 entre coseno cuadrado. 1 entre coseno cuadrado sería secante cuadrado. Secante cuadrado. Y aquí en la siguiente línea se ha dividido a los dos miembros de la ecuación entre 1.8. Entonces aquí sería 1.8 entre 1.8, 1. 1.5 entre 1.8 sería 15 entre 18, 5 sextos. Y esta fracción entre 1.8 resulta esta fracción. Luego, secante cuadrado se ha reemplazado por 1 más tangente cuadrado. Y la fracción menos 981 entre 10.240 se ha multiplicado por ambos términos que están en el paréntesis aquí. Finalmente se ordena este término, se ha pasado al primer miembro, pasa con signo positivo, sería 981 entre 10.240 tangente cuadrado de alfa. Este término pasa al primer miembro con signo negativo, menos 5 sextos tangente de alfa. Y este último término es la suma de 1 más esta fracción menos
981 entre 10.240 pasa con positivo y se suma con 1, obteniéndose este resultado. Finalmente aquí se ha querido que el coeficiente de tangente cuadrado de alfa sea 1. Entonces se ha multiplicado toda la ecuación por 10.240 entre 981, obteniéndose esta ecuación. Tangente cuadrado de alfa menos 8.6986, tangente de alfa más 11.4383 igual a 0. Entonces es una fórmula conocida, ¿no? Es la forma incógnita al cuadrado menos constante por incógnita más una constante igual a 0, más conocida como A por incógnita al cuadrado más B por incógnita más C igual a 0. Entonces se aplica la fórmula cuadrática, para lo cual hay que calcular primero el discriminante. El discriminante sería B cuadrado menos 4AC. Pero hay que recordar, antes de resolver la ecuación, hay que recordar lo que se está hallando. Hemos planteado la ecuación para una parábola que pasa por el punto 1.5, 1.8. Entonces recordemos, eso es lo que estamos calculando, ¿no? Para esa velocidad inicial debemos hallar los valores de alfa de tal manera que la parábola de la trayectoria pase por el punto 1.5, 1.8. Entonces se calcula el discriminante. B cuadrado menos 4AC. B sería menos 8.70 al cuadrado, es lo mismo que 8.70 al cuadrado. Menos 4 por A sería 1 por C, 11.44. Este es el discriminante, 29.91. Y luego se aplica la fórmula cuadrática, que sería la incógnita es igual, ojo, que la incógnita es tangente de alfa, no alfa, ¿no? Incógnita al cuadrado, incógnita, la incógnita es tangente de alfa, no alfa. Entonces sería tangente de alfa es igual a menos B más menos raíz del discriminante sobre 2A. Teniéndose estas fracciones y resultan dos soluciones. Una solución es tangente de alfa es igual a 8.70 más 5.47 entre 2, 7.08. Y la otra solución es tangente de alfa es igual a 8.70 menos 5.47 entre 2, 1.61. Entonces, para cada ecuación se halla un valor de alfa. Si la tangente de alfa es 7.08, alfa es 82 grados. Si la tangente de alfa es igual a 1.61, alfa es igual a 58.2 grados. Entonces hay dos valores de alfa. Estos valores de alfa corresponden a las dos parábolas que pasan por el punto requerido, por el punto 1.5, 1.8. Solo que hay una diferencia. Una parábola va a pasar por el punto en el tramo ascendente y la otra parábola va a alcanzar la altura máxima, va a descender y va a pasar por el punto en el tramo descendente. Entonces tenemos que si alfa es igual a 58.2, la partícula pasa por el punto durante su ascenso. Y si alfa es igual a 82 grados, la partícula pasa por el punto durante su descenso.
El máximo alcance, como es lógico, corresponde al menor ángulo de inclinación. Es decir, el ángulo que nos interesa es el menor, 58.2 grados. Y luego aplicamos la fórmula del alcance horizontal. Reemplazamos para los datos del problema, en este caso el alcance horizontal es D, rapidez inicial 8 al cuadrado seno de 2 alfa. Alfa es el ángulo que nos interesa, 58.2. Entre G. G sería 9.81. Para esas condiciones, entonces, el máximo alcance es 5.84 metros. Se concluye que cuando la planta de maíz ha crecido hasta una altura de 1.8 metros, el alcance máximo es 5.84 metros para un ángulo de inclinación inicial de 58.2 grados. Esa sería la segunda respuesta. Muchas gracias.